¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda parte de esta clase que hemos titulado El arte en Egipto. El día de hoy vamos a hablar de dos artes que quedaron pendientes en la clase pasada, los cuales fueron el arte escultórico y el arte pictórico. Pues comenzamos a hablar de la escultura y ahora sí que la primera pregunta es ¿qué tipo de personajes solían representarse en el arte escultórico egipcio? Y pues aquí tienen la respuesta con esta diapositiva. Generalmente los egipcios solían esculpir figuras divinas, o sea, representaban a diversos dioses del panteón egipcio que ya conocemos a estas alturas, ya hemos hablado de dioses muy famosos en aquella época como el dios Ra o Amon-Ra, Osiris, Isis, Anubis, etcétera, 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 perdón, pero también solían representar figuras humanas mortales, es decir, seres humanos de carne y hueso. Entonces, en resumen, se solían representar tanto dioses como seres humanos, ya sea en la escultura o incluso vamos a ver también en la pintura. Las esculturas egipcias, híjole, se podían elaborar a partir de muy diversos materiales, desde el oro, el marfil, que ustedes ya saben que tiene sentido que se hicieran muchas estatuas de marfil, porque ahora sí me acordé de la canción de las estatuas de marfil, ¿no? Porque recordemos que el elefante es un animal que abundaba en esta región en Egipto, entonces se podían hacer las esculturas a partir de oro, de marfil, de los colmillos de los elefantes, por ejemplo, de la piedra caliza, que además no olvidemos que la piedra caliza era la predilecta para las construcciones arquitectónicas egipcias. También otro tipo de piedras, obviamente. Habría que mencionar la diorita negra, que no sé si se acuerdan, pero la diorita negra era esa piedra que se usaba también en Mesopotamia. Vimos un ejemplo por ahí, la estela del Código de Hammurabi, pues esa es la diorita negra, también se llegó a utilizar en Egipto para elaborar esculturas, el granito rojo y muchos otros tipos de piedras. Y también las piedras preciosas, que ya vimos que eran utilizadas mucho para adornar, por ejemplo, los ojos. Vamos a ver como en el busto de Nefertiri, que se usó ahí por ahí cuarzo, si no mal recuerdo, o esmeralda. Muchas piedras preciosas y semipreciosas, cuarzo, esmeralda, jade, ónice, etcétera, jaspe, etcétera, etcétera, o jadeíta, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos se creaban pues las típicas esculturas egipcias que podían ser de dos tipos. Ya vimos que cuando hablábamos del lenguaje escultórico, vimos que existen pues dos tipos de esculturas, las que se llaman esculturas de bulto redondo y las esculturas de relieve. Las primeras también se les conoce como esculturas exentas. Y como pueden ver a la izquierda, ese es un típico ejemplo de escultura de bulto redondo, porque son aquellas esculturas que se pueden apreciar desde cualquier ángulo. En pocas palabras, les podemos dar la vuelta, podemos verlas de frente, de lado, de perfil, por atrás, etcétera, ¿sí? Están en 3D, por así decirlo. En cambio, las esculturas de relieve, como la que aparece al lado derecho, son aquellas que se están incrustadas generalmente en un muro o en una pared. Es más bien un arte muralístico. Ojo, dependiendo de qué tanto sobresalgan estas esculturas que están incrustadas en la pared, si están muy bajitas y sobresalen muy poquito del nivel de la pared, se les llama bajo relieve. Si el cuerpo de las figuras sobresale más o menos mitad y mitad, se les llama medio relieve. Y si sobresale más de la mitad, pues se les llama alto relieve. Dato curioso, en Egipto generalmente predominó el bajo relieve. Y estas esculturas solían aplicar dos principios del lenguaje escultórico. Número uno, la ley de la simetría y número dos, la ley de la frontalidad. Es decir, que podemos darnos cuenta inmediatamente cuando estamos parados frente a cualquier estatua egipcia o escultura que número uno son simétricas, están bien proporcionadas. Es decir, uno podría fácilmente partir por la mitad una escultura egipcia y va a tener, o sea, por ambos lados tienen la misma figura resultante, así como Thanos, ¿no? No sé si vieron ahí la serie de What If de Marvel, pero
Ustedes, si la vieron, van a entender la referencia, así como Visión partió por la mitad a Thanos, pues así nosotros podemos entonces partir por la mitad de las esculturas egipcias y vamos a tener lados proporcionales, proporcionados y armónicos. Y número dos, la ley de la frontalidad, es decir, que las esculturas egipcias pues están plasmadas, fueron creadas para ser vistas de frente. Les pongo en la frente de Megamente, pues es porque es muy grande, ¿no? Para que no se les olvide la palabra frente. Entonces las estatuas o esculturas egipcias se hicieron para ser apreciadas sobre todo de frente. Y vamos a ver algunos ejemplos. Eh, Hablando específicamente de figuras, de las figuras representadas, podemos decir que además de los dioses, sin tomar en cuenta los dioses del panteón egipcio, solían representarse dos tipos de estatuas, ¿no? En Egipto. Veamos por este ejemplo, que es la estatua del faraón Kefren. La estatua del faraón Kefren fue construida más o menos en el año 2500 a.C. y forma parte de las estatuas que se conocen estatuaria real, ¿no? Es decir, los egipcios crearon dos tipos de estatuas, que era la estatuaria real, porque representaban a los faraones o a miembros de la realeza, su familia, que eran considerados divinos, porque no olvidemos que el faraón era considerado el hijo del dios Ra. Y esa esencia divina se va a transmitir en el molde y en la técnica de las estatuas que representan a Faraón. Por ejemplo, observemos bien esta estatua del faraón Kefren, que es el que llegó a construir la segunda pirámide más alta de Giza. Eh, Podemos ver que los cuerpos, el cuerpo del faraón en este caso, como la de la mayoría de las estatuas reales, son bien proporcionadas, el cuerpo tiene un tamaño normal, por así decirlo, pero veamos bien el rostro y los detalles del cuerpo, vemos que no hay muchos detalles. Realmente el rostro es más bien como algo muy genérico y si nos damos cuenta, vamos a ver que todas las estatuas de los faraones, o sea, la mayoría no se distinguen uno de otro, no tienen rasgos que los hagan especiales o les doten de una identidad única, porque los rostros y los cuerpos de las estatuas reales, pues ahora sí, de los faraones, son más bien cuerpos y rostros idealizados, ¿no? Por eso siguen un mismo patrón. Número dos, vemos que partiendo del análisis de esta estatua del faraón Kefren, podemos decir que sale otra segunda característica a relucir, que es que los pliegues de la ropa son escasos, no hay, o sea, no hay paños casi, no hay abultamiento y por lo tanto esto proyecta una sensación de rigidez. Ya lo habíamos visto esto antes al analizar la estela del Códice de Hammurabi. Sucede lo mismo. Los pliegues de la ropa del faraón son escasos, no hay movimiento en su ropa, lo que nos hace pensar o asociar esta figura con una imagen de divinidad, porque recordemos que solo la divinidad es inmutable, sin movimiento. Número 3, vemos aquí que aparece este rasgo llamado hieratismo, que es esta poca expresión o rigidez en el rostro del faraón, y vemos que tiene además la mirada perdida en el infinito. Y finalmente vemos que no hay movimiento en esta imagen. Hay estatismo en la figura del faraón porque es un dios. Y no olvidemos que entonces la falta de movimiento y la falta de movimiento en las estatuas generalmente se aprecia mucho en la postura que está adoptando el faraón o la imagen representada y también la ropa. Si no vemos pliegues en la ropa o paños significa que no hay movimiento. Y en este caso los egipcios lo hicieron muy bien, o sea, lo lograron muy bien porque de esa manera proyectaban la idea de que el faraón no se mueve porque es un dios. La falta de movimiento no olvidemos que sugiere atemporalidad y o eternidad. Pero además de la estatuaria real, en Egipto también apareció con el paso del tiempo una estatuaria más bien privada, o también se le conoce como estatuaria cortesana. En este caso, dos de las esculturas más representativas de la estatuaria privada o cortesana, pues son estas dos muy famosas y muy bonitas que son las esculturas de El Escriba Sentado, que es la que ustedes aprecian en el lado izquierdo,
que fue creado este escriba más o menos en el año 2400 antes de Cristo y que actualmente creo que se encuentra en el famoso Museo de Louvre en París, Francia. Y al lado derecho tenemos otro ejemplo de estatuaria cortesana o privada, que es la famosa escultura de El alcalde del pueblo, que fue creada más o menos por las mismas fechas, 2500 antes de Cristo. Podemos ver que aquí están siendo representados personajes realmente humanos, a diferencia de lo que ocurría con el faraón, que era un dios. Pero aquí vemos que en este tipo de estatuaria cortesana, como su nombre lo indica, aparecen representados pues personajes humanos y sus mismas expresiones lo reflejan, ¿no? Son humanos y que, como su nombre lo indicaba, pues ocupan pues cargos en la corte real, son funcionarios de alto rango, pero aquí sí se alcanza a distinguir que su naturaleza ha sido humanizada, ¿no? Toda la estatua expresa su humanidad. La de la derecha está ubicada en el Museo de Egipto en El Cairo. Observando ambas estatuas podemos desglosar algunas características típicas de la estatuaria cortesana o privada. Número uno, vemos que en este tipo de estatuas ya existe una humanización del personaje que le dota de más realismo. Número dos, hay una apariencia distintiva y realista del personaje, es decir, los rostros y las figuras vemos que ya no siguen un patrón homogéneo, ya no están idealizados, sino que aquí ya vemos que el rostro y las figuras son muy particulares, ya están humanizadas, ya un poquito más de realismo. Porque ya no se sigue un mismo molde, sino que se trata de representar al escriba o al alcalde como supuestamente debió lucir más o menos en vida real, ¿no? O resaltar algunos de sus rasgos que realmente tuvieron mientras estuvieron viviendo aquí en la tierra. Número 3, los rostros ya transmiten emociones o actitudes. Por ejemplo, veíamos que ahí el escriba aparece con su rostro pues muy concentrado, muy ensimismado, ¿no? Como atento a lo que le van a dictar. Vemos que ya aparecía con una tablilla, como que estaba a punto de escribir. Aparece muy concentrado. Refleja esta idea de que esta sensación de que el escriba está concentrado para apuntar lo que se le va a dictar, ¿no? Número 4, los cuerpos ya transmiten en algunas ocasiones movimiento, como lo vimos con el alcalde del pueblo, que tenía un pie hacia adelante, ¿no? Y finalmente, otra gran característica de estas esculturas o estatuaria cortesana es la policromía, es decir, ya están llenas de vida, de color, hay un equilibrio anatómico también y además reflejan muy bien el factor psicológico, la psicología de los personajes representados y estos tres puntos confieren realismo a las figuras representadas. Las esculturas o estatuas egipcias solían cumplir dos funciones generales, o más bien solían colocarse estas estatuas en dos tipos de edificios, como ya lo vimos en la clase pasada. Muchas de estas estatuas eran religiosas, como la que vemos a la izquierda, que es la estatua de Osiris, creada en el año 535 a.C., y que este tipo de estatuas donde aparecían, pues lógicamente en los templos donde se adoraban a estas deidades. Es decir, estas estatuas cumplían una función más que nada de culto, religiosas. Y número dos, vemos que también otra función que cumplían estas estatuas, pues era una función eh, funeraria para honrar al difunto. En este caso, en la mayoría de los casos era al faraón, como lo podemos ver ahí al lado derecho, la estatua de Sócer, un faraón que vivió más o menos en el 2650 a.C. Entonces, este tipo de estatua recordemos que solía colocarse en las mastabas o en las pirámides, en esa parte de las pirámides o mastabas que se conocía como Cerdab, que era donde se colocaba siempre una estatua que representaba al faraón y que donde los egipcios creían que se almacenaba o se contenía el llamado Ka, que era la energía vital del difunto que luego se iba a reincorporar en el más allá con sus otras partes restantes, que era el Ba, el alma y en la parte material que era el cuerpo. Entonces, las esculturas egipcias podríamos en ese sentido clasificarlas según su función
como religiosas, porque algunas se colocaban en templos para la adoración o el culto a una deidad, y en esculturas funerarias, que eran aquellas que se depositaban en las mastabas o en las pirámides donde se colocaban las momias y todo esto, ¿no? Era para honrar al difunto. Pero si nos vamos cronológicamente, vamos a ir viendo cuáles fueron los tipos de esculturas más representativas de cada periodo de la historia del Antiguo Egipto, empezando por el periodo tinita o periodo predinástico, que más o menos se abarcó desde el 3100 a.C. hasta el 2686 a.C. El tipo de escultura más común de esta época son las llamadas paletas decoradas, como esta paleta que es muy famosa, la paleta de Narmer, que fue creada en el año 3000 a.C. Ojo, no es una paleta de Tootsie Pop, de esas que se suelen regalar en las botas navideñas que no a muchos les gustan, sino es una paleta en el sentido de que esas paletas que se usaban como la paleta para pintar, para cuestiones cosméticas. En el Antiguo Egipto se creaban muchas de estas paletas de piedra para ahí pulverizar los pigmentos que se utilizaban para el arte de la cosmética femenina, ¿no? Entonces vemos esta paleta, que es la famosa paleta de Narmer, sería el primer tipo de escultura que aparece en el Antiguo Egipto. En este caso, esta paleta representa lo que es un acontecimiento histórico muy importante, un hito en la historia egipcia, que fue la unificación del Antiguo Egipto. No vamos a entrar en detalles, pero vemos por ahí unos detalles que ahí está un faraón conquistando a un gobernante y con su mitra, conquistando a su rival egipcio, etcétera, etcétera. Por ahí vemos que aparece el dios Horus, etcétera. Y en el anverso, en la parte de atrás, aparece representada con el símbolo de una serpiente que es de un animal que es mitad serpiente y mitad león. Es el que está ahí al lado derecho, que representa la unión o la unificación del alto y el bajo egipcio, ¿no? Etcétera, etcétera. No me voy a detener ahí, pero para quienes quieran ver más detalles de qué significa cada parte de la paleta decorada de Narmer, ahí le pueden poner pausa en el video para que observen bien qué significa cada elemento representado. En segundo lugar, ya en el Imperio Antiguo, en este periodo que abarca del 2686 al 2181 a.C., vemos que aparecen o predominan la producción de esculturas de bulto redondo o llamadas, ya dijimos, esculturas exentas. Y pues podemos mencionar nuevamente las más famosas de este periodo, que son los escribas sentados, ¿no? Uno ya lo vimos, que es el que está a la izquierda, que ya dijimos que actualmente se puede observar en el Museo del Louvre en Francia, pero podemos mencionar otro escriba sentado que está actualmente en el Museo del Cairo. Y estos dos escribas son un perfecto ejemplo de las esculturas de bulto redondo que predominaron en el Imperio Antiguo. Vámonos con el Imperio Medio, que abarca del 2133 al 1786 a.C. En el Imperio Medio, sobre todo va a predominar la producción de estas llamadas estatuas cubo, que como su nombre lo indica, pues tienen una forma cúbica. Generalmente aparecen diversos personajes, no solo el faraón, sino pueden ser sus miembros de la corte, altos funcionarios, escribas, arquitectos, etcétera, etcétera, que aparecen como en cuclillas, más o menos, o así como, no arrodillados, perdón, sino como con las rodillas abrazadas, así con los brazos cruzados, sentados, etcétera, etcétera, y que generalmente, conforme va pasando el tiempo, depende de la época, vamos a ver que en algunas de esas estatuas cubo sí se distinguen las partes del cuerpo como las piernas y los brazos, pero en otras no. En otras se ve todo un cubo y a veces nada más la única parte humana que sobresale es la cabeza y los pies. Pero vemos, por ejemplo, estas dos estatuas cubo que son del Imperio Medio. Vemos la que es a la izquierda, sería la estatua cubo, o también se le conoce como estatua osiriforme, de Mentuhotep II del año 2020 a.C. Y a la derecha vemos la estatua cubo o cúbica de Minhotep de 1850 a.C. También se les conoce como estatuas osiriformes, es decir, que tienen forma de Osiris, porque algunos expertos han sugerido que
que estas estatuas de alguna manera reflejan también el mito de Osiris. No sé si se acuerdan, pero Osiris fue esa deidad que fue destruida y desmembrada por su rival, el dios Seth, que lo cortó en pedazos y lanzó sus partes del cuerpo al río Nilo, pero que luego resucita, ¿no? Esa es la historia del mito de la resurrección de Osiris, que con la ayuda de Isis, pues ahora sí que lo resucita, vuelve a integrar todas sus partes del cuerpo y vuelve a resucitar. Entonces hay quienes dicen que esas estatuas cubo como que reflejan el mito de Osiris, porque vemos cómo las cabezas se alzan detrás del cubo, como que el cubo representa la meseta, y cómo la cabeza se está asomando como una forma de sol naciente que está resucitando, ¿no? De la muerte. Por eso también se les conoce como estatuas osiriformes. No se les olvide, en el Imperio Medio, predominan esas estatuas cubo. Una de esas tienen los brazos cruzados, así tipo como Wakanda Forever. Rest in Peace, chat. No me acuerdo cómo se llama este actor, pero muy buen actor. Una buena referencia, y se extraña bastante este actor, ¿no? Que por cierto ya se lo Wakanda Forever. Vayan a verla. Y seguimos entonces con el periodo del Imperio Nuevo, que abarca del 1552 a.C. al 1069 a.C. Y aquí van a aparecer sobre todo ya representaciones más realistas. Vemos que el arte estatuario, el arte de hacer estatuas o esculturas se va a perfeccionar ya en esta época, porque ya aparecen representaciones más realistas y naturales, como el famoso busto de Nefertiri, que fue creado en 1345 a.C., que es Nefertiri, era la esposa de Akenatón, del faraón de aquella época. Vean qué lujo de detalles, es una figura hermosísima. Por ahí creo que le falta una parte del ojo. Vean qué lujo de detalles. Aquí ya vemos que ya aparecen detalles muy realistas. Las figuras son representadas tal como más o menos lucían en la vida real. El ojo izquierdo creo que le falta. En los ojos tenían incrustados, creo que era esmeralda, cuarzo, no me acuerdo. Está muy bonito, pero le falta un pedazo de la piedra preciosa. Algunos han sugerido que simplemente se la extirparon en algún momento, alguien se la robó o se la quitó, pero hay quienes han sugerido que a lo mejor originalmente el escultor quiso que el ojo izquierdo le faltara lo que era el iris y todo eso, la parte del ojo, estrictamente hablando, porque supuestamente algunos sospechan que Nefertiri llegó a sufrir una infección ocular y que perdió el ojo, y que esto sería un detalle más realista. Pero hay quienes dicen que no es así, que realmente sí tenía los dos ojos, pero le quitaron una de las piedras preciosas. Otro ejemplo de representaciones naturalistas del Imperio Nuevo, fíjense bien, va a ser la estatua de Akenatón y Nefertiri, creada en 1345 a.C., y vemos que es más realista que las primeras estatuas que había de los faraones, porque aquí ya vemos que la imagen no está idealizada. Vemos que en el caso del faraón Akenatón, que por cierto creo que fue el primero en promover el monoteísmo, el culto al dios Atón en Egipto, a este dios creo que era solar. Para los que no sabían, los egipcios, al parecer, hay quienes proponen que con los egipcios empieza, vemos el primer caso de una religión monoteísta. Entonces, Akenatón aquí aparece representado de una forma muy realista, porque vean el detallito del vientre. Aparece con el vientre hinchado, como un poquito con su pancita, ¿no? Por así decirlo. Como me acordé del meme del perrito todo panzón, todo bonito. Pero así aparece. Esto antes no aparecía. Recordemos que antes las figuras de los faraones no estaban tan humanizadas, sino que para resaltar su divinidad se les representaba de manera con un cuerpo estereotipado, ¿no? Como seguían siempre, se representaban como un mismo modelo, cuerpos perfectos, miradas perdidas, poca expresión en sus rostros, pero aquí ya vemos que ya se plasma un detalle único de este faraón, que es su pancita, que seguramente así debió lucir en la vida real. Entonces son más realistas. Y ahora nos corresponde hablar del arte pictórico, aunque también aquí incluimos en el mismo apartado a la pintura y al bajorrelieve, porque vamos a ver que el bajorrelieve ahora sí parece pintura realmente, tiene las mismas características que la pintura egipcia.
Bueno, vamos a empezar señalando que mucha de la pintura egipcia pues aparece obviamente en edificios de tipo religioso. Ya vimos que la mayoría del arte egipcio es arte religioso o funerario. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar este lugar que es impresionante, la mastaba de Ti, que corresponde al Imperio Antiguo y fue creada esta estructura arquitectónica en el año 2400 a.C. Podemos observar aquí un claro ejemplo de bajorrelieve, que ya dijimos que se le llama bajorrelieve a la escultura cuando apenas si sobresale de la estructura en la que está incrustada, que es el muro o la pared. Vemos que aquí están siendo representadas pues escenas de la vida cotidiana, por ejemplo la actividad agrícola, ahí están preparando con el arado el terreno, pues para poder labrar, sembrar y luego cosechar, ¿verdad? Vemos aquí otra escena de la famosa mastaba de Ti. Vemos aquí está el faraón, es el que sí, recordemos que siempre el faraón o las figuras de gobierno son más altas o los dioses que el resto de los mortales representados en el arte, no solo en Egipto, sino ya lo vimos también en el arte mesopotámico. Ahí está el faraón como ordenando, está en una escena de una pesca, está en una canoa por ahí, al lado izquierdo tiene a un pescador, un subordinado que ya pescó pues un pececito. Y a la derecha ven qué curioso, aparece una escena de pesca también o de caza. Vamos a darle zoom. Allá encargó ahí a varios de sus subordinados la caza de unos hipopótamos. Vean cómo ya están como, ahí están atacando a ya le lanzaron ahí como que lanzadardos, ya están tirando de un hipopótamo al que pretenden cazar a la derecha. Hay en medio un hipopótamo que está atacando a un cocodrilo y a la izquierda pues hay unos hipopótamos que están saliendo huyendo. En la mastada de Ti también podemos apreciar bajorrelieves bien interesantes como esta escena donde no se conservó tanto el color. Recordemos que la mayoría de las esculturas antiguas perdieron la policromía, pero vemos aquí otra escena donde está curiosa, ¿no? Porque aparece una escena donde están aplicándoles la circuncisión a dos sacerdotes egipcios. Debió doler mucho en aquella época, ¿no? Con la tecnología de antes. Y bueno, ahora sí que podemos en general establecer el hecho, una gran característica del bajorrelieve egipcio es que estos murales egipcios se creaban aplicando la combinación de dos técnicas, ¿no? Los murales egipcios, que podían ser bajorrelieves o pinturas, combinaban la técnica al fresco. ¿Se acuerdan cuando hablamos del lenguaje pictórico? Hablamos del fresco cuando se aplican capas de yeso. Entonces, primero los egipcios recurrían a la técnica del fresco, aplicaban varias capas antes de pintar y ya después pintaban y combinaban otra técnica muy famosa que era el temple. Entonces los murales egipcios eran el resultado de aplicar tanto la técnica del mural al fresco como la técnica del temple, pero el temple se usaba para repasar la misma pintura. La pintura egipcia, fíjense bien, otra gran característica, además de combinar tanto la técnica del mural al fresco como el temple, es que le daba más importancia, como lo vemos en este meme, al dibujo, a la línea y al contorno antes que al color. Vamos a ver unos ejemplos. No sé si ustedes sabrán, pero hay un lugar muy interesante en Egipto que es llamado el Valle de los Reyes, que se llama así porque ahí está la mayoría de las tumbas de los faraones del Imperio Nuevo. Hay un montón de tumbas ahí, maravillosas. El Valle de los Reyes más o menos se creó entre 1552 al 1069 a.C. Vamos a hacerle zoom. Vamos a ver una de las tumbas, que es la tumba KB16, creo que es la tumba de Ramsés I, pues ahora sí que esta tumba se construyó desde entre 1292, o más bien dicho, este faraón gobernó de 1292 al 1290 antes de Cristo, no duró mucho, pero su tumba es especial, es asombrosa. Vamos a ver, aquí aparecen unos claros ejemplos de pintura en el mural, pintura muralística. Veamos aquí, nuevamente, es parte de las pinturas que aparecen en la tumba de Ramsés. Ahí apreciamos vemos que la mayoría de las pinturas de egipcias retrataban sobre todo escenas de ultratumba. También retrataban escenas de la vida terrenal,
pero se concentraban, como ya vimos, como los egipcios le dan mucha importancia a su creencia en la vida después de la muerte, pues tiene sentido que mucho del arte egipcio retrate pues todos los procesos, lo que sucede después de morir. Y aquí vemos, por ejemplo, en la tumba de Ramsés, cómo Ramsés está siendo, va a ser trasladado a través de la barca solar del dios Ra. Ahí lo vemos al dios Ra ahí en medio, que tiene cabeza de halcón y tiene su solecito ahí arriba. Vemos después cómo el faraón aquí está siendo recibido. Ahí está en medio el faraón y está haciendo, pues, es como un comité de bienvenida. Lo están recibiendo dioses, como a la izquierda vemos por ahí, creo que están Horus o están, sí, está Horus, está por ahí Isis, si no mal recuerdo. Está en otro mural aparece por ahí Anubis. Y a la izquierda vemos a Osiris, que es el que aparece siempre en los jeroglifos como una momia o como momificado, ¿no? Entonces está siendo conducido ante Osiris porque recordemos que está a punto de ser enjuiciado. Van a poner por ahí su alma en la balanza de justicia y lo van a pesar contra la pluma de la verdad para determinar su destino eterno. Entonces vemos que en el arte egipcio, en las pinturas en particular, sobre todo en las tumbas o en las mastabas o pirámides, pues hay muchas de este tipo de escenas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la pintura egipcia? Número uno, que la mayoría se realiza en el interior de tumbas, pero también ocasionalmente sobre papiros. Número dos, pudimos observar cómo las figuras tienen una perspectiva torcida. ¿Se acuerdan que esto también ocurre en el arte de la Edad de Piedra y también en el arte mesopotámico? Las figuras aparecen representadas de manera torcida. Su cuerpo, en este caso, el cuerpo de las figuras en la tumba de Ramsés aparecen con el cuerpo y los ojos de frente, ¿no? Los ojos, de hecho, es curioso que en lugar de estar hacia los lados, siempre están hacia enfrente porque están como si te estuvieran mirando al espectador, mientras que la cabeza y las piernas están de perfil. Número 3, vemos que predomina el dibujo antes que el color. Los egipcios le dieron más importancia a resaltar el contorno y un contorno siempre remarcado. Y vemos que el color, pues no, o sea, el color no se le da mucha importancia, es muy simple la coloreada, ¿no? O el tinte. Número 4, no se aprecia un espacio ni profundidad, las figuras aparecen en un solo plano, los planos se muestran o aparecen ahí de forma horizontal. Número 5, los colores son planos, ¿no? No hay graduación tonal en los mismos, o sea, es de un jalón el mismo color todas las figuras y predominan ciertos colores cálidos como el rojo y el amarillo en las personas. Y número 6, vemos que los personajes representados jerárquicamente, lo cual se puede apreciar en el tamaño de ellos. Algo que hay que resaltar es que las figuras femeninas, las mujeres, generalmente su color de piel aparece de color rosadito o amarillo, mientras que el color de piel de los hombres, de los varones, siempre aparece como de color cafecito, marrón, ocre, rojizo, ¿no? Por así decirlo, o pardo. En general, ¿cuáles fueron las características principales de la pintura egipcia? Podemos mencionar, bueno, perdón, esto ya lo mencionamos. Es exactamente lo mismo, aquí está repetida la diapositiva, una disculpa, me la voy a saltar porque ya lo mencionamos. Pero podemos decir que además de las escenas de ultratumba, también hay otros temas muy recurrentes en las pinturas y bajorrelieves egipcios, que generalmente ya sea en las estatuas o en las pinturas, en los bajorrelieves, perdón, o en las pinturas egipcias, suelen plasmarse escenas relacionadas con el mito de Osiris, que ya lo mencionamos. También la barca solar de Ra es muy frecuente que aparezca representada. Todo lo relacionado con la vida de ultratumba, la psicostasis, las escenas funerarias de cuando se murió el faraón, todas las fiestas, la celebración, la preparación del cuerpo y todo eso, batallas o conquistas del faraón durante su vida terrenal y escenas de la vida cotidiana que pueden ser la vendimia, la labranza, las ofrendas, la caza, la pesca, etcétera, etcétera. Todos estos son temas muy frecuentes en la pintura y en el bajorrelieve egipcios. Bueno, llegamos hasta aquí, espero que les haya gustado, nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Adiós.